ADUL, Asociación de Docentes de la UNL. Fundación Escuela Industrial Superior. Universidad Nacional del Litoral. Centro de Estudiantes de la Escuela Industrial Superior. Laboratorios Crisol. Asociación de Padres de Alumnos de la Escuela Industrial Superior. Ecoinc, soluciones sustentables para la construcción. Radio Halley, 99.7. Bienvenidos, como cada semana abrimos las puertas de nuestra escuela, seguimos haciendo este programa del industrial desde hace más de 20 años defendiendo la escuela pública y en particular la escuela industrial. Nosotros vamos a compartir en esta primera parte de nuestro programa de hoy algo de lo que charlábamos con los distintos alumnos y profesores que están en las Olimpiadas Académicas en nuestra escuela. Arrancamos tranqui, siempre releyendo los apuntes con los que ya estudié los años pasados, digamos. Además está muy bueno el tema de trabajar con los chicos de otros años que también van a participar para el tema de las consultas, de ayudarlos a ellos. Ahora está muy bueno el sistema que estamos implementando, que los propios alumnos, que ya pasamos las instancias, digamos, vamos a preparar algunas clases para los chicos. Entonces es una instancia que todos aprendemos, o sea, los chicos de nuestras clases, y la mejor manera de enseñar, o sea, de aprender es enseñando, digamos. Así que eso me ayuda mucho. Por ejemplo, hay chicos que me mandan preguntas, que tienen mi contacto, me hablan. O bueno, ya ahí en las propias clases están trabajando todos, yo también me preparo con los mismos problemas y entonces a medida que a ellos les surgen preguntas nos van consultando a nosotros. Entonces, así como primera instancia ya arrancamos así. Pero nada, después iba a despolvar libros viejos que tengo de otros años, que me han prestado, que he recuperado de otros profes, por ejemplo. Y nada, voy a repasar por ahí. La competencia, si bien es algo nacional, digamos, primero a nivel escolar hay que presentar un máximo de estudiantes. Entonces la primera instancia que ya pasaron los chicos es la instancia escolar, digamos, para quedar en la propia escuela. Bueno, se anotaron 50 alumnos y quedaron 29 seleccionados, digamos. Ahora nos estamos todos preparando para la instancia local, que va a ser acá, se va a resolver en la escuela, durante horarios de clase, digamos, de algunos chicos. Y ya los seleccionados por allá por la FAMAF van a pasar a la instancia nacional, que generalmente son pocos alumnos. Otros años han pasado 5, 3, no es un número constante cuántos alumnos por escuela pasan. En verdad lo hacen en orden a lo que ellos crean que se lo merecen, digamos, pasar a la instancia nacional. Bien. Arrancó ya hace un par de semanas las clases ordinarias de física y ahora estamos yendo todos los miércoles a tener clases, a escuchar charlas. Generalmente vienen exolímpicos y egresados de la escuela que hoy en día han seguido una trayectoria también por el camino de la física o de la ciencia en general. Han venido a contarnos charlas de científicos que han estudiado y han hecho trabajos doctorales y postdoctorales en el Balseiro y han estudiado afuera en Francia, en Alemania y bueno, nada, o sea, ordinariamente nosotros todos los años tenemos esos ciclos y es algo que también revitaliza la Olimpiada todo el tiempo porque renueva tanto la fuerza para los pibes y pibas jóvenes que vienen a rendir como para nosotros que por ahí ya estamos en una etapa donde, bueno, tenemos que estar viendo que terminamos la secundaria y vemos si queremos seguir por el camino de la física, si queremos seguir por el camino de la ciencia, pero por otra rama, o si queremos ir por otro lado. Sí, el ambiente, lo que tiene de lindo la Olimpiada es que el ambiente en general es así. Principalmente trabajamos los alumnos de ciclo técnico, por un lado, que somos los que ya transitamos, por lo menos en cuarto año ya transitaron Física 2, que es donde se abarcan la mayoría de temas que se toman en la primera instancia de las Olimpiadas. Entonces los alumnos de tercer año trabajan por separado, acompañando lo que es la cátedra junto a unos profes, y nosotros por ahí tenemos un poco más de trabajo de hacer pruebas, de compartir los resultados entre nosotros, de estar ahí en vivo todo el tiempo resolviendo problemas, y ese intercambio también es enriquecedor para todos, tanto para los que tienen un buen recorrido en Olimpiadas, como para los exolímpicos que por ahí están estudiando acá cerca y vuelven y nos acompañan o nos dan una clase o nos ayudan a hacer algunos problemas. Yo creo que la escuela industrial principalmente es un semillero de jóvenes
que ya están preparados o que van encaminados a constituir lo que sería un entramado tanto científico como productivo e industrial bastante grande, que no se encuentra en muchos otros lados, y me parece que la escuela secundaria tenga un rol tan importante como es el de formar a chicos que tienen 15, 16, 17 años, pibes que ya están interesados en la física, en la química, en la matemática, que están interesados en ver cómo funcionan los talleres por adentro, los talleres por afuera. Es algo muy importante porque después eso termina siendo el motor de otras cosas más grandes, como puede ser el desarrollo de la ciencia y la industria a nivel provincial, a nivel de la ciudad o a nivel estatal. Yo creo que ese intercambio todo el tiempo es también el que lleva a que los pibes y pibas alcancen un nivel bastante alto, porque solos se complica mucho porque vos adentro de la Olimpiada podés estar adentro del aula y después es mucho laburo el que vos tenés que poner por afuera si querés como alcanzar un nivel como para estar al nivel, no sé, de un nacional si se quiere o de cualquier otro objetivo. Es tiempo aparte el que vos le tenés que poner. Cuando estás solo se complica mucho porque a veces si no tenés la ayuda de los profes, si no tenés la ayuda de tus compañeros, no sabés por dónde encarar. Y esto de construir colectivamente todo el tiempo adentro de la Olimpiada es algo que potencia y ayuda tanto a uno mismo como al ambiente en general, porque si cada uno por ahí estuviese en la suya, sería también un ambiente un poco incompatible, pero realmente es como un entorno, incluso hasta de amistad, te diría, que se forma dentro del laboratorio. El Industrial, la educación técnica como herramienta para el desarrollo. Halley 997. Innovación, ciencia, tecnología, cultura, territorio, comunidad, educación pública de calidad siempre. Universidad Nacional del Litoral. El Industrial, la educación técnica como herramienta para el desarrollo. Bueno, si bien creemos que, yo personalmente creo que la escuela ayuda mucho a la Olimpiada de Física porque te da muy buenas bases, o sea, de física te da muy buenas bases. Lo único que los chicos tienen que estudiar extra, digamos, bueno, es repasar conceptos, estrategias, pero después, bueno, hay 2 o 3 temas nomás que tienen que estudiar por su cuenta, que quedan fuera de lo que se dan en las clases, pero no es tanto, lo importante es más afianzar contenidos que ellos ya dan en la escuela, que esa es una ventaja muy grande de nuestra escuela con respecto a las otras de otras de países, o con una escuela bachiller, que no se da tantos contenidos de física, digamos. Siempre la instancia local y la nacional se divide en 2 pruebas, 2 exámenes, que es uno teórico y uno práctico. El examen teórico son 3 problemas de 3 temas de toda la lista que ellos te dicen que son los temas que van a entrar, digamos. Que pueden ser termodinámica, o pueden ser dinámica rotacional, pero son problemas que vos los resolvés a lápiz y papel. En cambio, el segundo examen, la segunda prueba, digamos, es una prueba experimental en la que vos tenés que armar físicamente un experimento y tomar mediciones, hacer cálculos, digamos, y bueno, ir avanzando como te dice el método del examen y presentar el resultado, digamos. Eso también conlleva, volviendo a la pregunta que me hiciste antes, el tema del cálculo del error, de los valores medios, que eso es algo que no se da en las escuelas secundarias y que acá estamos aprendiendo con los chicos. Igualmente en un contexto nacional donde la educación pública, la investigación científica no están dentro de las prioridades presupuestarias, ¿cómo un joven de tu edad ve el futuro con la foto de hoy? Y se siente. El año pasado a uno de los compañeros nuestros tenía la chance de que lo inviten a las Iberoamericanas. Por cuestiones presupuestarias las Iberoamericanas no se hicieron. Y bueno, este año también, o sea, de los compañeros nuestros que han tenido un excelente desempeño en la Olimpiada, tenían altas chances de que lo llamen para una instancia internacional, que es algo que por ahí un pibe que está muy metido en lo que es la física y la ciencia es una experiencia fantástica. O sea, ellos rinden en Córdoba, tienen clases con profesores de nivel altísimo y nada, o sea, son experiencias que no se están viviendo. Me parece que, bueno, como ya te decía, para mí es recontra importante esto de poder desarrollar científicos y futuros ingenieros o futuros técnicos tan jóvenes y
y estar poniendo trabas ahora por ahí a veces se siente a la inmediatez como te digo, como lo sentimos el año pasado. Y a veces hay cosas que son síntomas que ahora no se sienten, pero que después te das cuenta que por ahí hay pibes que salen recontra preparados acá, que no tienen un lugar para trabajar porque no tienen una industria, porque no tienen un laboratorio, que los llame, que los beque y después esa desmotivación también se ve afectada porque tampoco hay como una reciprocidad en que los pibes y pibas estén interesados en estudiar por ahí lo que es la ciencia y la técnica, y ahí tenés que perfeccionar a partir de la necesidad que sienten ellos y de lo que identifican ellos, cómo son lo que aprenden, cómo aprenden el plan de estudio. Es como, para mí es una relación muy simbiótica la que tienen las personas que estudian y lo que estudian, tanto adentro como afuera de la escuela. No, bueno, yo sé que ahora es algo que bueno, estoy pensando más cada vez con los años, digamos, y sí es verdad que las Olimpiadas de Física me ayudaron y me dieron como la visión de que hay algo más aparte de algo técnico o algo meramente, o sea, una ingeniería, por ejemplo, como resultado de una carrera posible. Últimamente estuve pensando mucho en una licenciatura en física o un profesorado en física, porque a mí me gusta mucho enseñar y me gusta mucho la física. Entonces yo creo que como que abre la posibilidad al mundo científico, que es la escuela, por ahí como nosotros somos técnicos, sí se nos plantea como un perfil muy técnico, muy a una salida laboral o salida a la facultad de ingeniería, digamos, a la UTN. Pero sí es verdad que las Olimpiadas en Física te abren las ramas, te abren la cabeza y te hacen plantearte estas otras posibilidades, digamos. Aparte, al ver que algunos olímpicos hicieron una carrera incluso hasta en el Balseiro o en el exterior, también eso, digo, esa charla con algunos que pasaron antes por el mismo lugar, motiva. Sí, es verdad, motiva mucho. Muchas historias de vida, cómo ellos se fueron estudiando, se fueron decidiendo, y que muchos chicos fueron al Balseiro y después salen del Balseiro y se van a hacer una carrera, no sé, o a Estados Unidos o a Francia. Son personas que tienen historias muy motivadoras, digamos, que verdaderamente les va bien, y es muy bueno que estén presentes, que vienen acá a la escuela en los horarios de Olimpiada y dan charlas, y verdaderamente es una motivación más. Y sí, es verdad que te abre mucho esa idea de ir al Balseiro o estudiar una ciencia, digamos. Vos en particular, aparte de las Olimpiadas, de cursar aquí en la escuela, participás políticamente, digo, en términos institucionales dentro del centro de estudiantes. ¿Cómo congeniás cada una de todas las cosas que hay que hacer? Para mí es algo muy complementario, y yo creo que lo más enriquecedor de todo esto es por ahí pensar la política no como algo outsider a la escuela o algo malo, sino que todo lo contrario, ver cómo puedes articular todo eso. Y a veces uno piensa también que la política es levantar una bandera, y muchas veces es por ahí sentirse interpelado por las cuestiones que pasan adentro de las aulas. Y cómo organizarse para resolver esas cuestiones. No es necesario estar levantando una bandera, no es necesario estar haciendo quilombo todo el tiempo, sino que ver cómo te organizás y cómo formás también un criterio a partir de cuestiones que no son solamente estar adentro del aula haciendo cálculos, sino de otras cuestiones por ahí humanitarias que se dan todo el tiempo en las relaciones adentro de la escuela, tanto con nuestros compañeros, con nuestros profes, con nuestros directivos. Y yo creo que es algo muy enriquecedor, digo, se complementa un montón y te ayuda a conocer otro aspecto que a veces estando también adelante de la hoja resolviendo problemas no lo ves todo el tiempo. Y como te digo, a mí me parece que el laboratorio es un lugar donde vos haces amigos, me parece que la política también es un lugar donde puedes hacer un montón de conocidos que se juntan a discutir a veces cuestiones, qué sé yo, que no se discuten acá dentro del aula, qué sé yo, cuestiones sociales, cuestiones de contexto tanto adentro como fuera de la escuela, contexto nacional, y también es un espacio donde uno por ahí se puede sentir cómodo para opinar, un espacio donde uno se puede sentir cómodo para charlar y tener debates que a veces hoy en día también en un contexto de violencia uno por ahí no puede estar diciendo cualquier cosa en cualquier lado. Y bueno, nada, es como un espacio cómodo. Me parece que nosotros hoy yo soy parte de la agrupación que hoy conduce el Centro de Estudiantes, y me parece que hoy también nuestro trabajo es eso, el poder construir un espacio donde todos y todas nos sintamos cómodos adentro de la escuela y nos sintamos cómodos también opinando de política, que a veces no se habla todo el tiempo en las aulas. El Industrial, la educación técnica como herramienta para el desarrollo.
Cali 997. Innovación, ciencia, tecnología, cultura, territorio, comunidad, educación pública de calidad, siempre. Universidad Nacional del Litoral. El Industrial, la educación técnica como herramienta para el desarrollo. En nuestro programa siempre hablamos con los egresados, creemos que es una forma de proyectar y sostener lo que conforma nuestra identidad, nuestro sentir por el industrial, pero al mismo tiempo el valor que adquiere la educación pública que hemos recibido en estas aulas, en estos talleres y laboratorios. Este es el caso de los que van a egresar, los que cumplen 50 años de egresados este año, están conformando el grupo ya para venir a festejarlo, se recibieron en el año 1975. Como son 4, hicimos 2 notas en paralelo para poder charlar. Esta es la primera parte de la conversación que manteníamos con ellos, egresados de 1975 del Industrial. Sí, fundamentalmente porque en ese momento era también una cuestión de familia, uno elegía lo que había elegido el hermano mayor. Mi hermano mayor se había recibido acá también de electromecánica y bueno, yo bastante años después, porque él me lleva justo 12 años, era como arrancar de nuevo con una tradición familiar y bueno, aparte porque era en ese momento considerada la mejor escuela técnica de Santa Fe y probablemente del país. Si le digo la verdad, yo terminé la escuela primaria y era tan buena la preparación que yo tuve con la maestra mía. Los 7 años fui con la misma maestra de primer grado en la escuela Sarmiento, que después terminamos la Dante Alighieri porque la escuela Sarmiento se cayó. Yo alcancé a ver todavía los últimos tramos de la escuela Sarmiento. En ese momento, los 7 años que hicimos con la misma maestra fue una experiencia espectacular. Yo terminé la escuela y vine acá a rendir el examen de ingreso y entré. Por lo tanto, era de acuerdo a la preparación que vos tenías. No te digo que saqué en los primeros lugares, porque me costaban algunas trampitas que había, pero los conocimientos los tenía, salvo esas trampitas que a lo mejor las enseñaban los profesores, que en esa época había uno famoso que no lo voy a nombrar, pero que casi todo el mundo iba a hacerse asesorar por este profesor, digamos. Yo vine, así como terminé, salí, me puse a divertir hasta que el día que vine a rendir, entré, nada más. Mira, tengo el recuerdo lindo fue que logré una de las amistades más grandes de mi vida ahí, porque había un muchacho alto que después entró segundo, ese sí, era muy inteligente. Entró atrás de Hugo Novotny, que se recibió con nosotros en mecánica también. Entró primero él y segundo Ulver, era este muchacho de Progreso. Y él era un chico de Progreso, alto, que lo acompañó la mamá, que su mamá era docente. Y bueno, entramos juntos, él con un miedo bárbaro, porque acá a la ciudad no venía mucho. Y bueno, y juntos fuimos y juntos nos sentamos y rendimos juntos. Pues yo me acuerdo toda esa imagen así un poco en ese momento de, no te digo de asustado, pero bueno, de ver una escuela completamente distinta a lo que era una escuela primaria, ¿no es cierto? Y las filas que hacíamos para entrar y sentarnos en los bancos, bueno, sí, fue una experiencia rara porque, era un cambio bastante radical de pasar un guardapolvo a venir a rendir, ¿no? Bueno, en primer año justamente teníamos carpintería y hicimos... ¿El banquito? Sí, por supuesto, el taburete. Me acuerdo que era para nosotros muy, muy lindo trabajar en el taller. Todos los talleres que hubo después, en los próximos años, era toda una novedad, porque carpintería ya habíamos tenido en primaria, pero los otros talleres no, así que muy, muy interesante y muy... Me acuerdo el overol azul que usábamos, el mameluco. Eso era también un clásico que nos identificaba, ¿no? Del ciclo básico me acuerdo principalmente de la profesora de historia. Era una de las materias que más me gustaba porque era una muy buena profesora. No me acuerdo del apellido, pero me acuerdo de la cara. ¿Y la peticita? Sí. ¿Horacio Figueroa, tal vez? Puede ser. Me acuerdo de eso principalmente. Y el profesor de matemática, Eppelbaum. Eppelbaum se llamaba. Yo tenía otra, pero ese era... Sí, había escrito libros, era un profesor también muy, muy bueno. En la época de ustedes
estaba la farándula, armaban las Sí, por supuesto. Eso era un clásico del industrial y de la ciudad. Era muy esperado por todos los estudiantes y la preparación era todo un sainete, ¿no? ¿Participaste de...? Sí. Yo justamente, sí, me gustó venir al industrial porque me gustaba la química. O sea, era una cosa que me atraía. Después, con el tiempo, cuando me recibí y empecé a tener otro tipo de experiencias, pensé que a lo mejor hubiera sido mejor técnico en construcción. Me atrajo más la construcción después, pero trabajé con la química. Sí, nosotros hicimos una que sí la hizo mi curso, digamos, prácticamente. Siempre colaborábamos, ojo, yo un año colaboramos bastante con otros cursos. Sí, ese año nosotros tuvimos un proyecto que fue un plato volador. Hicimos que se nos rompió cuando estábamos arrancando porque tenía que girar sobre un motor y el giro de ese bicharraco era importante como peso, digamos. Pero bueno, nosotros le hicimos desde Boulevard y todo Avenida Freire, parece que fue, bastante sobre Boulevard. Así que fue un año interesante. La farándula era una de las cosas que más me marcaron. Y lo otro que dijiste, los intercolegiales, sí, porque yo participé muy activamente como jugador de básquet, así que yo agarré toda la camada posterior al gran equipo que tenía el Industrial siempre, que era el Gato Bianchi, gente que dejó mucho por la escuela, y los intercolegiales los ganábamos casi siempre todos, y nosotros agarramos un bárbaro, los intercolegiales, tengo las canciones en la mente, así que... Sí, el industrial, hermosa escuela, donde se aprende, a cancherear, se estudia poco, se aprende mucho, le pone tapa, al nacional, al sur, ¿sabe? Comercial. Los clásicos eran con el nacional. Comercial, sí, al militar también. Eran duros los intercolegiales, contra el militar, nacional. Eran duros, pero bueno, fue una época hermosísima. Hablaste de la barra, iban con la bandera, se iba con toda la sirena, era la característica. No había intercolegial sin sirena de la escuela. Eso era fantástico. Y a cantar la canción. Por supuesto, esa era la clave. Si ganábamos, sí. Pero se llenaba, donde se jugaba. ¿Y a dónde iban a jugar al Mocoretá? Por ejemplo, una de las que más me acuerdo, una final, fue en Gimnasia de Esgrima, en los gimnasios, pero se jugaba en diferentes lugares. Acá mismo en el patio se ha jugado. Se jugaba al vóley, acá en el patio se ha jugado también. Y se jugaba así en Don Bosco, por supuesto, y en distintos lugares. En Don Bosco participamos también en un interuniversitario, porque como nosotros éramos parte de la universidad, anexo, entonces se jugó también porque competíamos ya a un nivel ya medio bastante elevado. Y aparte era con las camisetas de la escuela. Ah, sí, por supuesto. Bueno, mucho de lo que se construye como identidad de la escuela viene también de todas esas cosas. Claro, sí. De los intercolegiales. Y la identidad se formaba un poco ahí, aparte que hacías muchas amistades con el resto de la gente. Lo que pasa es que yo jugaba al básquet en regata, entonces, cuando nos enfrentábamos los intercolegiales, que realmente era una mezcla entre lo que jugábamos en contra, a favor o algo en los equipos, y en los intercolegiales era como una pica distinta, ¿no es cierto? Claro. Te encontrabas con tus compañeros de regata, te encontrabas en la final de un intercolegial, pero era lindo. El espíritu deportivo de amateur es fantástico. El Industrial, la educación técnica como herramienta para el desarrollo. Halley 99.7. Innovación, ciencia, tecnología, cultura, territorio, comunidad, educación pública de calidad, siempre. Universidad Nacional del Litoral. El Industrial, la educación técnica como herramienta para el desarrollo. Así llegamos al final de nuestro programa de hoy. Lo hacemos de este tradicional y mítico patio de nuestra Escuela Industrial Superior, con el compromiso renovado de volver a abrir las puertas de nuestra escuela pública la semana que viene.
ADUL, Asociación de Docentes de la UNL. Fundación Escuela Industrial Superior. Universidad Nacional del Litoral. Centro de Estudiantes de la Escuela Industrial Superior. Laboratorios Crisol. Asociación de Padres de Alumnos de la Escuela Industrial Superior. Ecoinc, soluciones sustentables para la construcción. Radio Halley 99.7.